Capítulo 103. La última despedida. A pesar de su demacrado estado, Ícaro era capaz de mantenerse en funcionamiento de algún modo. Su computadora estaba activa, pero las señales que recibía de su alrededor eran prácticamente imposibles de procesar. Sus sensores ópticos, al parecer, sufrieron algún tipo de daño, y ahora solo podía definir siluetas que iban y venían, así como haces de luz que desaparecían peligrosamente cerca de donde él estaba. Sus sensores acústicos saturaban su memoria de un pitido ensordecedor, como si sus componentes hubiesen sido separados por el impacto. Aún así, era capaz de definir diversos sonidos. El rugir de los blaster. Los gritos de una voz masculina, aunque lo que decía no era capaz de entender con exactitud. El llanto y los lamentos de una joven. No sabía qué estaba pasando, pero sí estaba consciente cuando fue cargado y colocado sobre un suelo metálico. Sus análisis le decían que solo Seb tenía la fuerza suficiente para hacer tal tarea, y probablemente él era quien estaba gritando no muy lejos de su posición. Más. La voz de Fosley no la sentía por ningún lado. Sin embargo, la parte electrónica del droide parecía funcionar sin problemas. Cosa que no se podía decir de sus partes físicas. Sus cómputos hacían lo posible por analizar y separar esa cantidad caótica de datos que recibía, solo para tratar de entender su medio. Sin embargo, amarga fue su sorpresa cuando se percató de una frecuencia de radio que aún seguía activa. General. La voz del droide resonó en una frecuencia única. Comandante, ¿por qué aún está en la órbita de Kergans? Se le ordenó retirarse. Por desgracia. No podemos cumplir tal orden, general. Espero pueda disculpar esta desobediencia de mi parte. ¿Qué ocurrió? 12 cruceros imperiales orbitan la órbita de Kergans. Estamos concentrando toda nuestra energía en los escudos defensores y en los rayos tractores. De esta forma, los cazas orgánicos tuvieron la posibilidad de abandonar el sistema. ¿Qué? ¿Quedan operativos? Lamento informarle que no, general. Hemos perdido a todos los cazas buitre. Tifón y lanza incluidos. Y en tierra, ya no podemos recibir la señal de TR-1. Haremos lo posible por contener a los imperiales. Pero debe apurarse. No. No hay forma que pueda escapar de los destructores. Un último acto de esperanza. La esperanza de un droide. Un leve silencio se adueñó del canal de comunicaciones, mientras Ícaro esperaba con preocupación una respuesta. Una respuesta que añoraba porque su mente lógica estuviese errada. Pero no fue el caso. Lo siento, general. Pero eso ya no es posible. Ícaro no fue capaz de responder de inmediato. Todo era un desastre. Lo único en lo que podía pensar era en la aplastante derrota. Tratando de buscar el motivo por el cual los imperiales habían llegado tan rápido. ¿Algún espía entre sus filas? ¿El contacto? Preguntas cuyas respuesta tal vez jamás sería capaz de encontrar. Pero que desearía saber con todo su ser. General. La voz de su subordinado lo sacó de sus cómputos. Resistiremos todo lo posible. Pero deben abandonar Kergans de inmediato. ¿Cuánto tiempo nos queda? 7 minutos y 42 segundos. Entendido. Eso era muy poco tiempo. No podía desperdiciar ni el menor de los segundos. Su cuerpo poco a poco se iba recuperando, pues al parecer la sacudida que recibió removió un poco sus cables. Ya la vista comenzaba a regresar lentamente, y sus sensores auditivos ya eran capaces de escuchar de manera más clara. Así como sus articulaciones, las cuales poco a poco comenzaron a hacer su trabajo. General. La voz del droide OM lo llamó una última vez. ¿Qué ocurre? Salude. Salude a Toba de mi parte. Su núcleo se estremeció ante las palabras. Esta distópica fusión de emociones saturaban su núcleo de forma que eran imposibles. Dolor, tristeza, desesperación, furia, impotencia. Sentir una ya era difícil para una mente tan lógica. Sentirlas todas a la vez era una tortura. Una que cada vez más azotaba su ya maltratado pecho. Así lo haré, comandante. Gracias por su sacrificio. Gracias a usted, general. Gracias por todo. La comunicación de Ícaro fue interrumpida, cuando su cuerpo se sacudió ante la fuerza de un impacto.
Se pasó a su lado con tanta prisa, que ni siquiera notó que lo había embestido, y este fue el último estímulo que necesitaba, para que Ícaro recuperase la compostura en su totalidad. El Lasat pasó de largo y se dirigió a la cabina del fantasma. Tenían que despegar de inmediato, o sería demasiado tarde. Demonios. No sé cómo pilotar esta cosa. ¿Qué ocurre? General. Nunca he pilotado antes. No sé qué hacer. Hágase cargo. No puedo. Mi brazo modificado fue cercenado. No puedo conectarme a la nave. Va a tener que seguir mis instrucciones. Esto se pone cada vez peor. Y al Lasat no le faltaba razón. En la bodega de carga, era incapaz de controlar sus lágrimas, mientras acurrucaba la cabeza de Fosley sobre su pecho. Había pasado un minuto desde que el clon dejó este plano existencial, pero ella simplemente no podía dejarlo. No era la primera vez que la joven Twi'lek sufría la pérdida de un ser querido, pero eso no lo hacía menos doloroso. De pronto, una sacudida cortó su tristeza, mientras el peculiar sonido de la fricción generada por metal y metal sacudía toda la nave. Se hacía lo posible por seguir los comandos del superroide táctico, pero era tan torpe que un leve tirón de los controles se convertía en un empuje caótico. El fantasma se sacudía de un lado para otro, incapaz de luchar contra la gravedad y la torpeza del Lasat. Mientras más golpes se daba, más Ícaro le gritaba qué hacer, y menos Zeb entendía. Podía escucharlos desde la bodega de carga, y su vista se posó una última vez sobre el rostro de su amigo fallecido. Recordando su última petición, la cual cumpliría a cualquier costo. Cuidaría al fantasma sin vacilar. Muévete. Le gritó al Lasat tan pronto ingresó en la cabina de mando. Zeb no tardó en hacerse a un lado, y tomó el control de inmediato, presionando una cantidad ridícula de botones, que Zeb jamás sería capaz de memorizar en la vida. Tan pronto la Twi'lek tomó el control, el fantasma por fin logró estabilizarse y no tardó ni 2 segundos en abandonar el hangar de la bodega de la fortaleza. Un rápido aumento de la potencia, y los propulsores sacudieron todo a su espalda, lanzando ráfagas de viento sobre el rostro de aquellos que quedaron detrás. Darth Vader vio con enojo cómo su presa se escapaba, mientras desquitaba su ira con ese droide al que llamaron Delta, el cual se convirtió en una perfecta esfera de metal ante la fuerza que el Lord Sith aplicaba sobre él. De haber estado en su pleno uso de facultades, hubiese podido detener la nave, pero ya mantenerse flotando usando la propia fuerza era toda una proeza. El Lord Sith mantenía su mirada en el espacio abierto dejado por las compuertas de la fortaleza. A la distancia, veía a su presa alejarse hacia el sur, lejos del alcance de los destructores imperiales o cualquier fuerza aliada. Arriba, sobre la órbita de Kergans, la fragata Munificent ya no era capaz de soportar más tiempo el embate de los 12 cruceros estelares, y las explosiones comenzaron a hacerse presentes en todo el casco. Culminando con una violenta explosión que la hizo pedazos, comenzando por el propio puesto de mando. Sobre las planicies, los pocos remanentes del ejército droid se convertían en chatarra. Carente de liderazgo o propósito. Esta era una victoria aplastante para el Imperio. Mi senyor, ja hemos podido establecer contacto con la órbita. Al parecer la nave ha escapado. Solicito un transporte para usted. Ante la voz de la mujer, Darth Vader se dio la vuelta lentamente. Su aura colérica haría temblar hasta el más bravo de los Jedi en ese momento. Los Stormtroopers a su espalda sintieron una necesidad imperante de arrodillarse ante él, aun cuando ni siquiera lo conocían. Cateline hizo lo mismo, pero a diferencia del resto, esta no apartaba la mirada del Lord Sith. Los ojos de Vader y Cateline se cruzaron por varios largos segundos. Él, tras su máscara oscura y aterradora, la cual no era capaz de contener su rabia del todo. Ella, firme como una montaña, sin apartar la mirada, aun cuando la sangre que caía sobre su cabeza no le permitía abrir el ojo izquierdo. El Lord Sith finalmente se dio la vuelta. Usando la fuerza se mantuvo levitando todo el tiempo, incapaz de mover sus articulaciones sin dolor, a pesar que el droide que lo hackeó ya se había ido. Este pasó por delante de todos, sin prestarle atención a nadie, hasta que se detuvo justo al lado de la mujer. Llama a un transporte y sígame. Sí, señor. Vader siguió su camino, mientras la mujer se ponía de pie, viendo cómo el ente de negro le daba la espalda sin detener su andar.
Sin perder un segundo, ordenó a los soldados presentes movilizarse, y todos se fueron a paso firme tras el Lord Sith. Horas más tarde, en el interior del Quimera. Muy buen trabajo. Gracias a usted. Se evitó una catástrofe en Kergans. El gran almirante estaba hablando con la holoproyección de un nativo. Su informante, que le alertó de la presencia de Ícaro, y arruinó todos los planes. Un celtrón adulto. Solo hice lo que debía hacer. E hizo lo correcto. Gracias a usted. Su esposa e hija están a salvo. ¿Qué va a pasar con...? Ha sido un honor, señor Gustavo. Lo interrumpió de pronto. Espero que siga siendo tan leal al Imperio como ha demostrado. Y sin permitir decirle una palabra más, el gran almirante concluyó la llamada, solo para recibir otra sumamente importante. Frente al Chiss, se mostraron varias holoproyecciones. Una proveniente de una nave de su flota, 3 proveniente de la mano invisible, y otra proveniente del propio corazón del Imperio. Entonces, está hecho. De momento, nuestro principal objetivo ha escapado. Encuéntrenlo. A como de lugar. La voz del Sith no intentaba ocultar su enojo. Ahora, capaz de volver a usar su cuerpo robótico, Vader se presentaba con su imponente figura. Incluso Cateline y el gran inquisidor que estaban justo a su lado, debían hacer un gran esfuerzo para no desfallecer. Yo creo que tengo una idea. Almirante Kess, ¿tiene los datos que le pedí? Sí, gran almirante. Proyectando mapa justo ahora. Frente a todos los presentes, se manifestó la holoproyección de un inmenso mapa de toda la galaxia. Con excepción de Cateline, todos los presentes conocían muy bien al Chiss. Y si éste tenía una idea, por muy extraña que pareciera, lo mejor sería escucharlo con atención. De pronto, Thrawn comenzó a hacer cálculos extremadamente complejos, los cuales se mostraban como líneas que se trazaban por todo el mapa. El Chiss tenía un intelecto excepcional, y hacía parecer las predicciones de viajes espaciales como un juego de niños. Aunque para nada lo era. Las líneas se desplazaron por todo el mapa. Rutas sin aparente sentido, pero que parecían tener algún tipo de patrón lógico. Todas alejadas de las grandes rutas estelares, y en su mayoría por las zonas del borde exterior. Sin embargo, en tal caótico escenario, se mostró algo increíble. Y allí está. Pelusia, Reloth y Kergans. Cada cual tiene una trayectoria. Antes coinciden en este punto. Explicaba mientras marcaba un lugar en el mapa, donde 3 de las líneas coincidían perfectamente. Haga un análisis del sector. Cualquier dato es relevante. Amplíen la búsqueda. Con un margen de error de 0,5 años luz. Ese margen era ridículamente pequeño. Afirmativo. Hemos encontrado un punto de referencia. Es Neno. El mapa se expandió bruscamente, y frente a sus ojos se encontraba lo que tanto tiempo han estado buscando. Eso es. Hoy, un mundo separatista que debería estar erradicado. Pues parece que ya no más. Preparen todo. Acabaremos con estos remanentes separatistas de una vez por todas.